damos inicio a nuestra quinta sesión inaugural del doctorado con un invitado especial que hace parte de nuestro equipo de trabajo, el profesor Carlos Eduardo Vasco, con la asistencia de nuestros estudiantes, de nuestros colegas, de miembros de la comunidad interesados por la reflexión en la educación. Para el doctorado, este espacio se constituye en un espacio de estímulo para nuestra interacción académica, para el reconocimiento de cómo vamos caminando poco a poco en cada lección inaugural, reconocernos que avanzamos y ojalá también vamos haciendo algo de historia en el país. Bienvenidos a ustedes, bienvenidos a la lección. El programa que vamos a seguir es muy simple en términos de puntos. Tenemos las palabras del representante del rector, el doctor José Nelson Pérez, y la lectura de la lección inaugural a cargo del profesor Carlos Eduardo Vasco Uribe. Buenos días, sí, doctor Nelson. Muy buenos días a todos. Señoras y señores de la mesa, doctor Juan Carlos Orozco, rector Universidad Pedagógica Nacional, Margin Ahmed Yousaf, directora nacional del Doctorado Interinstitucional en Educación, doctora Rosalba Pulido Castellanos, directora del Doctorado Interinstitucional en Educación, Universidad Pedagógica Nacional, doctora Luz Marlene Durán, decana de la Facultad de Ciencias y Educación, doctor Carlos Eduardo Vasco, a cargo de la lección inaugural, profesoras, profesores, estudiantes del doctorado, además autoridades académicas y distinguidos invitados. A nombre de la Universidad Distrital y del mío propio les damos una cordial bienvenida a esta su casa, la Universidad Distrital. Doctora Irene Basleches, profesora invitada al doctorado desde la Universidad de Buenos Aires. Hoy, 30 de agosto de 2011 a las 11 de la mañana, en nuestro auditorio Sabio Caldas se da inicio a la quinta lección inaugural del Doctorado Interinstitucional en Educación, ofrecido por la Universidad del Valle, Universidad Pedagógica y Distrital. Antecedieron a esta lección 4 importantes conferencias ofrecidas por el doctor Germán Vargas Guillén, quien disertó sobre la constitución de sujeto y constitución subjetiva del mundo, de los límites de la destrascendentalización, en el segundo semestre del año 2006. El doctor Alfonso Cárdenas Páez, quien disertó sobre el campo analógico del sentido y pedagogía del lenguaje, en el segundo semestre de 2008, y la doctora Marta Cecilia Herrera, quien disertó sobre las políticas públicas en educación ciudadana en Colombia y América Latina, la arena de la lucha del campo intelectual en la historia reciente, en el segundo semestre de 2009. En el primer semestre de 2010, el doctor Carlos Javier Mosquera Suárez disertó sobre reflexiones en torno a la investigación sobre la formación de profesores desde la perspectiva del cambio didáctico. Ofrecer una lección inaugural constituye un privilegio para un académico, y a ellos les corresponde hacer todo el esfuerzo para construir el discurso apropiado. Teniendo en cuenta que hoy, más que en otros tiempos, nuestro país se encuentra en una profunda reflexión de lo que hacemos y permitimos como sociedad civil, le corresponde a la universidad, y en particular a la universidad pública, a apoyar tan importante ejercicio ciudadano. Así, a las comunidades académicas hoy representadas en este escenario por el doctorado en educación, les atañe instituir escenarios de creación e invención del conocimiento que reúnan lo mejor del pasado e incluyan un futuro más prometedor. En este ejercicio de creación, de responsabilidad y compromiso ético, y retomando el sentido original del acto de la inauguración, como era el establecimiento de augurios favorables para una nueva ciudad, que entiendo lo que hoy está sucediendo.
En este sentido, y en nuestro caso, es el claustro de profesores y los estudiantes del doctorado los que merecen todo el crédito y legitiman la formulación de un pronóstico favorable con el que podremos ofrecer a la ciudad y al país salidas para mejorar la educación. Con estas palabras quiero reconocer lo realizado por los profesores y estudiantes y convencido como estoy que proseguiremos andando a tan buen paso que llevamos, siempre basados en el difícil ejercicio de la búsqueda del consenso, fundamentado en el interés supremo de la vida universitaria y social. Doy por instalada la cuarta lección inaugural del doctorado interinstitucional en educación. Muchas gracias. Gracias. Quinta lección inaugural. Tuvimos el profesor Carlos Eduardo Vasco. Bienvenido a este espacio académico. El profesor Carlos Eduardo Vasco es muy difícil decir en cortas palabras quién es para nosotros. Ha sido un compañero de camino, un amigo, un maestro, camina solidariamente con sus estudiantes en esta aventura de ir consolidando el doctorado, camina solidariamente con sus colegas, formándonos, compartiendo su experiencia de educador y sigue creyendo que la educación es esperanza en este país. Al margen de esta presentación de quienes lo conocemos, el profesor Carlos Eduardo Vasco es doctor en física, tiene maestría en física, fue el año pasado premio Simón Bolívar como el mejor maestro y pues ha trabajado en la Universidad Nacional, en el Ministerio de Educación, en la Universidad Distrital, en la Universidad Manizales, últimamente apoyando los doctorados y en este momento está vinculado al doctorado interinstitucional en educación conformado por las universidades Distrital, Valle y Pedagógica. Entonces, una bienvenida a nuestro profesor. Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por esperar pacientemente acá el comienzo de la lección inaugural. La lección inaugural para un profesor invitado a este acto es un compromiso muy complicado, muy difícil, lo angustia a uno mucho y suele ser que entra el profesor, trae cada palabra escrita porque no puede ser de otra manera y habla y se va. Aquí afortunadamente porque hubo un problema de horarios, la vez pasada hubo que cancelarlo, entonces alcanzaron a sacar el texto de la charla y por lo tanto ya podrán ustedes leerlo con más detalle porque si no sería tal vez demasiado largo y demasiado prolijo porque uno procura a veces mucha precisión en un párrafo que después pasa desapercibido en la conferencia. Por eso voy a hacer más bien como una especie de resumen, aunque no sé qué tan resumido será. Respecto a la pretensión que tenía yo al proponer los procesos y los sistemas
desde el punto de vista de la investigación educativa, porque esto se refiere a toda una filosofía de procesos que viene desde Heráclito. Dicen que más que todo San Agustín y Hegel fueron los que mantuvieron esta tradición hasta ya en el siglo XX, Whitehead y Rescher y otras personas. Yo me remonto a esos dos aforismos de Heráclito que, según dicen, estaban en discusión con Parménides, y los que creían en el ser y en lo fijo y en lo eterno, en las ideas puras, pues ganaron la discusión desde los tiempos de Platón hasta nuestros días, y la filosofía se fue por la ontología, por el ser, por los seres, y los procesos quedaron un poco para la política, para la opinión, para la dialéctica, tanto hegeliana como marxista. Pero de todas maneras es una tradición muy antigua que quiero rescatar, porque ya desde el comienzo había dos interpretaciones de este aforismo de Heráclito, y es que no se puede bañar uno en el río porque el río no es el mismo y uno tampoco. Por eso este ejercicio mental de mirar al ser, al objeto, al individuo como proceso va a ser el leitmotiv de esta charla. Hay un primer momento de pensamiento crítico, después tal vez muchos años, ¿no? Ojalá no haya que esperar hasta los 70 años para uno empezar a tener un poco de pensamiento crítico, pero hay un momento en el que uno de pronto cae en la cuenta que por lo menos para las ciencias sociales y para la filosofía, allá afuera de la caja craneana no hay seres, cosas, objetos, sino procesos, que cada uno de nosotros es uno de ellos, que están agregados, que trabajan conjuntos. Podríamos decir que el análisis de Marx respecto a la sociedad y cómo la conciencia estaba constituida por la pertenencia de clase, por una serie de cuestiones de tipo social, cultural, histórico, y después el psicoanálisis al criticar la conciencia también como una especie de ilusión. Serían como los golpes más duros que se dio a la filosofía moderna, en cuanto que Descartes y Kant creían firmemente en que la conciencia podía llegar por la evidencia interna a la verdad, y que esta idea de que el individuo aislado, el sujeto trascendental de que hablaba Germán Vargas en otra lección inaugural, hay que destrascendentalizarlo, pues es verdad, no solamente por bajar a ver esa persona como está situada histórica, cultural, social y psicológicamente dentro de un mundo de la conciencia, y que esos agregados, clases sociales, grupos, naciones, etnias, son los protagonistas de la historia, lleva al pensamiento sistémico. Ya, por ejemplo, la epistemología de Morán puede tratar de la complejidad, pues señala la necesidad de un pensamiento sistémico. A mí me parece que es como un paso muy fuerte que se dio en los siglos XIX y XX en cuanto al pensamiento crítico. En los años 70 yo empecé a trabajar en esto y saqué algún librito, un artículo en una revista de Conciencias sobre este tema del pensamiento sistémico, en las maestrías del CINDE, en el doctorado, he trabajado en esto, pero las críticas que tuve en el mismo CINEP, aquí vecinos nuestros en la 34 con Quinta, los profesores, sobre todo Luis Alberto Restrepo, Jorge Aurelio Díaz, Guillermo Hoyos, me hicieron una crítica a que tratar de imponer el concepto de sistema, muy útil para las ciencias naturales, para la tecnología, a las ciencias sociales y a la filosofía era como un retroceso, digamos, a un momento positivista que ya estaba superado, digamos, con la misma crítica que hacía Habermas respecto a los intereses en las ciencias. Entonces me tocó ponerme a estudiar, trabajar
ese folletico que algunos conocen sobre los 3 estilos de hacer ciencia social en Habermas, y convencerme de que efectivamente el empezar como con la teoría de sistemas como la panacea para curar todos los problemas de la interdisciplinariedad era deslizarse demasiado rápidamente en un positivismo cientificista, y empecé a trabajar con la noción de proceso como la más general, en la cual había que reubicar los sistemas de una manera mucho más crítica. Y por eso empecé a ver que ni siquiera allá afuera había sistemas sociales, étnicos, políticos, partidos, grupos, familias, sino que aún los individuos aparentemente más aislados eran también procesos muy complicados, porque ahora complejo pues lo usamos para todo. Realmente ya la palabra complejo en este sentido parece trivial, en cuanto a que como no hay nada simple, pues decretar que algo es complejo no es decir nada nuevo. Por lo tanto, lo que es difícil ahora es ver qué hacemos con esa complejidad, porque la propuesta de Morán y de la complejidad respecto a no simplificar, pues es muy buena como un llamado de atención, pero no sirve para nada porque nuestro cerebro también tiene su número limitado de neuronas y no tenemos más remedio que simplificar. Pero al simplificar no podemos olvidar qué es lo que estamos simplificando, a partir de qué, y eso propongo que lo hagamos desde los procesos. Por eso, lo único que podemos decir respecto a los procesos es que son espaciotemporales, si ustedes quieren, históricos, situados geográfica, históricamente, que son dinámicos, que se mueven, que no están quietos, o sea, lo estático, que era el ideal parmenideo, pues lo consideramos nosotros como una simplificación, como una instantánea de un proceso que es dinámico, y por eso los sistemas estáticos pueden servir para modelar algunas situaciones, pero si no hay sistemas dinámicos, esos modelos no van a modelar un proceso, y que son complejos, o sea que no hay ninguno simple. Por lo tanto, cuando ustedes oyen hablar tanto hoy de la historicidad, digo, bueno, pues ¿por qué no hablamos de la geograficidad? Porque, ¿qué añade decir que un proceso es histórico? Pues no hay ninguno que no sea histórico. Eso no es propio de las ciencias sociales, también las ciencias naturales, con el metarrelato de la evolución en Darwin y el metarrelato del Big Bang en los físicos post-einsteinianos, pues ya pusieron un relato también como la parte básica tanto de la astrofísica como de la biología, y que haya algo complejo ya ese adjetivo no nos sirve. Y por lo tanto el auge que ve usted en todas partes, hay libros, hay artículos en que dicen que trabajan con sistemas dinámicos, y digo, bueno, pues entonces ¿con cuáles iban a trabajar? Pero también hay una tendencia a disolver el sujeto y a decir, no, el sujeto es, como diría el libro de Ginás, el yo es una ilusión. El sujeto no existe, existen procesos de subjetivación más o menos complejos. Bueno, pues todos los procesos son complejos, no estamos diciendo nada. Pero de todas maneras hay alguien que se resiste, porque yo me resisto a que digan que no hay sujeto, porque pues me parece que, entonces yo qué estoy haciendo acá. Y ustedes tampoco tendrían gran cosa sino dejarse llevar por los procesos sociales, culturales, históricos, que a mis alumnos desafortunadamente los mantengo un poco fuera de base, porque todos quieren estar en un paradigma social, histórico y cultural. Cuando yo les pregunto qué añaden a su tesis, el decir que el proceso es histórico o social o cultural, pues todavía no he encontrado ninguna buena respuesta. Pero afortunadamente no siempre nos dejamos llevar por el río, ¿no? Es una posición respetable. Toda la sabiduría zen, por ejemplo, y buena parte de la sabiduría védica y el budismo optan por dejarse llevar por el río. Es decir, lo que hay que hacer es aprender a controlar el deseo, no tratar de intervenir para cambiar el karma. Esa posición muy respetable, pues para mí nunca me ha gustado, porque a mí sí me gustaría hacer algo
por lo menos nadar contra la corriente un ratico, así sea por hacer ejercicio. Por lo tanto, es cierto que somos procesos pacientes, demasiado pacientes, me parece decir que en Colombia somos muy violentos, pero viendo la situación que hay, más bien es que somos demasiado pacientes. Pero cada uno de nosotros está seguro no solamente de que piensa, luego existe, sino que también actúa, que es un agente, un actor, actriz, actuante y por lo tanto sujeto de la acción y también sujeto, por supuesto, de las acciones y presiones de los demás. Por eso la otra categoría después del proceso sería que uno de esos procesos, un subproceso muy especial, autoconsciente, por lo menos en algunos momentos del día, con toda la crítica que ustedes le hagan a la conciencia, no podemos, me parece, salir de este reconocimiento a que algunos de esos procesos somos agentes. El problema que tiene la filosofía de procesos ya fue notado desde Rescher, y es que cualquier libro, artículo, enciclopedia o diccionario que usted consulte, no solamente no sabe decir qué es proceso, sino que es tal vez la única palabra que no tiene sinónimos. Porque en los demás casos uno se escapa. ¿Qué es conjunto? Pues una colección. ¿Qué es una colección? Pues un agregado. ¿Qué es un agregado? Pues una reunión de objetos. ¿Y una reunión qué es? Pues un conjunto. Bueno, ya me volví otra vez a morder la cola, pero bueno, ya por lo menos les di un paseo por el lenguaje para que ustedes se formaran una idea de conjunto, pero de proceso. La única definición que he encontrado es que es una sucesión de eventos, pero ese para mí es precisamente un buen ejercicio mental para ver que, si usted sabe qué es sucesión, pues ya sabe qué es proceso. Y si usted cree que es eventos, es porque usted ya recortó unos procesos corticos, que llama eventos, y los vuelve a pegar otra vez en otro proceso más largo que llama sucesión. Pues mejor dicho, como circularidad, este es mucho peor que la de los conjuntos que acabo de mencionar. Por lo tanto, si decimos que los eventos son subprocesos cortos, recortados, pues entonces estamos de nuevo acudiendo a la categoría básica del proceso, pero pues ese es el destino cruel de las categorías básicas. Mientras más básica, menos la puede definir con otras, porque entonces no sería básica. Por eso, el problema que ha tenido la filosofía de procesos, que no tiene éxito, dijéramos, ni entre los filósofos, ni entre los científicos, ni entre los ingenieros, en cambio el sistema sí, es que si proceso va antes de sistema, nos exige un discurso coherente a partir de una palabra que no sabemos que comparten los demás al oírla. En cambio, si usted habla con sistemas, le parece a algunas personas que es más claro, y yo creo que sí. Si ustedes me acompañan en estas primeras categorías básicas de procesos, vamos a poder definir el sistema en términos de otras categorías de procesos. Porque desde la teoría general de procesos, los sistemas se ubican más bien como unas herramientas construidas por los cerebros limitados, pero bastante potentes, que hemos ido recibiendo de nuestros ancestros en la evolución, que nos permiten, por eso han sobrevivido tanto tiempo, modelar en ese cerebro los subprocesos ya delimitados y desenglobados y echarlos a correr allá adentro un poquitico más rápido que la realidad. Porque si no es un poquitico más rápido que la realidad, ya lo comió el tigre. Si usted ve venir la piedra y no sabe cómo son esos procesos y no se agacha, pues lo matan. Entonces, si hemos sobrevivido hasta acá, es porque tenemos buenos modelos mentales auxiliares de nuestra supervivencia. Y por eso nos sirven para modelarlos con alguna representación mental que nos permiten comprenderlos no mucho. Realmente la comprensión que da un modelo es muy superficial, muy limitada, puede ser aún bastante alejada de lo que el proceso es, pero puede orientar la acción. Y precisamente el crecimiento de los sistemas nerviosos en la evolución, el crecimiento del cerebro y el hecho de que nosotros tengamos ahora
casi extintas a todas las demás especies, pues quiere decir que algo hay en ese cerebro que ha sobrevivido tantos millones de años. Y es que la acción del sujeto, y en eso tienen razón los que hablan del sujeto social y de la subjetivación a partir de la etnia, o el grupo, o la clase, o el partido, o la nación, Estado-nación, es muy poco lo que uno puede hacer. Cualquier persona que haya tenido un cargo directivo llega siempre con la intención de que ahora sí va a poder arreglar las cosas y en poco tiempo se convence de la impotencia de los directivos. Y por supuesto, todos vivimos convencidos y quejándonos todos los días de la impotencia de los dirigidos. Tampoco tenemos voz ni voto en nada, aun en aquellos consejos en donde tenemos voz y voto. Esa idea de que uno está siempre atropellado por los procesos ha sido para mí importante, porque si uno no siente que las cosas van como mal, entonces, ¿qué interés tendría en actuar? En cambio, si hay algunos procesos que le dan a uno cierta satisfacción, a uno sí le gustaría como que hubiera más de esos, que fueran un poquito más acelerados y que fueran mantenidos por lo menos esas oportunidades de nadar por placer en el río de Heráclito. También vemos entonces que esa actividad de la gente en este nivel de la supervivencia, que la hacen y lo están haciendo continuamente con los animales que podríamos llamar unicelulares, ni siquiera organísmicos, no podemos todavía separar cognición, emoción, acción, percepción, valoración. Hay unas reacciones que tratan, como les digo, de frenar o desviar estos procesos que nos están apretando. Y los sistemas son ya, para mí, desde la teoría general de procesos, no ya aquello que está allá afuera, como el pescado que lo muerde a uno allá cuando va nadando en el río, o el tronco que le pega, sino que eso que creemos que está allá afuera como sistema es otro subproceso que se cruza con el nuestro. Y los sistemas son más bien las herramientas mentales para modelar en el cerebro esos subprocesos. Y después, por supuesto, el cerebro tiene esa propiedad también proyectiva, como tiene acá este proyector, vuelve y lanza hacia afuera lo que estaba ya dentro metido en una pequeña USB, que era el modelo mental que yo tenía plasmado en ese modelo virtual, y llega otra vez a proyectarse sobre la realidad, y ustedes ven allá mis pensamientos, pero tal vez no pueden ver sino el producto ya un poco atrasado de ese proceso, que aún puede estar ya pensando que tal vez no quedó bien escrito lo que dice la diapositiva. Y ese es el problema más difícil de esta conferencia, por la cual me negué varias veces a darla, y me alegré mucho de que se suspendiera la primera vez, porque entonces ustedes podían tener ya el librito en la mano y no tener que resumir después lo que yo dije, diciendo que el profesor Vasco dice que la realidad no existe, ya es hora de que le apliquen la jubilación forzosa. Efectivamente, lo que he visto que es más difícil de mi teoría general de procesos es esta resistencia que yo siento a hablar de la realidad. Primero pensemos en lo siguiente: no hablamos simplemente de lo real y lo irreal, no, lo real existe, yo soy realista, como insistía Kant también en su librito de Prolegómenos a toda metafísica del porvenir. Pues uno no puede negar que hay una realidad y que eso se llame lo real. Pero lo que yo he visto es que esas realidades son más subjetivas de lo que nosotros creemos. Y que cuando hablamos de la realidad, y lo puse todavía con minúscula, fácilmente todo cerebro humano de toda persona que yo conozco, y si es filósofo más todavía, y si es crítico más todavía, es que tenemos todos el mismo problema de Kant. Cuando uno llega a reflexionar como críticamente, empieza a sospechar hasta de lo obvio, como Descartes, que quería sospechar de todo, dudar metódicamente, o Kant, que quería hacerle la crítica a la razón, al entendimiento, a la práctica, a la teoría.
no tiene más remedio que decir, si yo quiero ser realista, si yo acepto lo real, lo llamo noúmenon, o sea, nuestra mente necesariamente es una realidad. Y esa mente tiene que sentirse sumergida en esos procesos reales, pero no sabemos mucho más del noúmenon. Yo digo, yo sí sé un poquito más, sé que son procesos, que son espacios temporales, que son dinámicos y que son complejos, de manera que ahí le tengo una ligera ventaja a Kant, pero entiendo perfectamente que solamente podemos saber del noúmenon que se da. Y a eso lo llamo lo real. Esa distinción entre lo real y las realidades la pongo también en el tema del universo y el mundo. Porque si estamos hablando de los procesos, pues uno ve que cada proceso está como metido en otros, influido y apretado y presionado por muchos otros en ese gran río. Entonces usted puede proyectar mentalmente que ese río no tiene bordes, tal vez comienzo y fin, o tal vez ni comienzo ni fin, y que a eso lo llamamos el universo. En cambio, el mundo ya es algo que nosotros tenemos arreglado en la cabeza. La palabra mundo significa limpio en latín, y esa distinción entre el mundo como la construcción que hacemos nosotros de organizar, ordenar mentalmente lo real, yo la preciso un poco con la última categoría que voy a tratar, y es que el mundo sería el agregado de modelos y teorías que cada uno de nosotros tenemos, en donde el modelo está como programado allá en el cerebro de alguna manera en forma neuronal, analógica, y el lenguaje está programado en forma, a ver cuál lenguaje, en una forma articulada o digital, en la cual se enuncian las teorías. Estos modelos y teorías entonces conforman mi realidad, la realidad con minúscula de cada uno de nosotros. Por eso yo sí digo que mi realidad existe, la suya también, la de cada uno de ustedes. Pero la realidad con artículo definido y con mayúscula, esa es la que a mí me preocupa. Me parece que creemos que es la misma realidad que compartimos con otros, pero la compartimos tal vez en un grupo pequeño, familiar, pero aún en la misma familia, la realidad de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de los abuelos, ya la veo un poco difícil de ponerle singular y mayúscula. Y que es compartida, tampoco me parece a mí. La damos por compartida para poder convivir, pero cuando uno empieza a ser crítico ya cae en la cuenta de que ni siquiera entre dos miembros de un sistema llamado pareja, que ahora puede ser de hombre y mujer y de otros tipos diferentes, no hay tampoco realidad compartida. Durante un tiempo parece que fuera compartida, pero las dificultades cada vez mayores que tienen las parejas nos muestran que ni siquiera entre dos se comparte la realidad con mayúsculas. Es pues una proyección que cada uno hace necesariamente de su realidad y la toma como si fuera compartida por todos, y por lo tanto los que no la compartan es que están ya un poco mal de la cabeza, ¿no? Son muy poco realistas o son personas que no están inculturadas en nuestra cultura. Y por eso propongo que más bien digamos solo que damos por compartida la realidad, porque es proyección de nosotros. Por eso la teoría general de procesos no creo que haya tenido mucho éxito hasta ahora, y no creo tampoco que lo vaya a tener, a pesar de que yo pretendo que sería como la manera de resolver los problemas del trabajo interdisciplinario. Y también me parece que esta reserva respecto a la realidad y las realidades. Evidentemente, el oficio de todo buen filósofo es criticar cualquier propuesta que aparezca en realidades. Podría ser muy importante para la discusión, los diálogos, para la política, etcétera, porque sería como la propuesta de poder hacer una paz entre personas que tengan modelos mentales diferentes y teorías diferentes sobre la realidad. Por eso, la teoría general de sistemas, las pocas personas que han leído el libro
de la misión, en el segundo tomo, pues yo veo que más bien se quedan es con la idea de los sistemas, pero es que esa se llama teoría general del proceso, y veo que no me he hecho entender, porque estoy criticando al mismo que lee. Le estoy diciendo que la realidad que él cree que todos compartimos es una manera de engañarse a sí mismo y de engañarnos a todos, y eso es muy ofensivo y muy molesto para quienes se acercan a esto. Además, porque como me han dicho algunas personas, tal vez con ánimo de insultarme, pero para mí como una gran alabanza, es que yo quiero ir más allá de la crítica de Kant y de la ontología de Aristóteles, y Antanas Mockus pensaba pues que esto era pura metafísica en el peor sentido de la palabra, pero para mí eso es una alabanza. ¿Por qué? Porque también se critica a sí misma esta teoría. Muestra inmediatamente que lo único que yo estoy hablando aquí con ustedes es de mi manera de modelar los procesos y de mi manera de entender lo que es la teoría. Y por lo tanto está expuesta a toda crítica que ustedes puedan hacerle en este u otro idioma. Por eso el aforismo 0 es bastante desanimador, es decir, que afortunadamente en la universidad, y sobre todo yo he vivido siempre con la Nacional hasta que me jubilé, y después en el Valle, en la Pedagógica, en la Distrital, pues hay mucho pensamiento crítico, desafortunadamente poco autocrítico. Mis amigos, a quienes más admiro como críticos, me parece muy difícil hablar con ellos en este tema de que acepten que su modelo mental y sus teorías, por refinadas que sean, también deben criticarse con el mismo rigor con que ellos critican a los demás. Y eso es hasta peligroso, digamos, en un país en donde realmente hay más asesinatos de periodistas, ¿no? Y la libertad de prensa funciona porque el que no esté de acuerdo pues lo amenazan, y si no se va, ya sabemos que la amenaza no es solamente verbal. Sin embargo, a pesar de eso, veo que siempre hubo bastantes personas que vinieron aquí a compartir algo de esta teoría tan impopular que podría llevarme a mí a autodefinirme, es decir, el que quiera compartir y proponer y expandir y, casi digo, predicar la teoría general de procesos, es alguien que tiene que pensar seria, crítica y autocríticamente, y eso es prácticamente imposible. Pero si usted no cree que sí se puede hacer, así sea un momentico en el día o en el mes o en el año, entonces no sería usted un proponente de esta teoría, porque supone que yo por lo menos de vez en cuando me logro pescar en algún momento autocrítico, y no es pues totalmente imposible. Por eso la lección inaugural debía haber omitido toda esta primera parte, pero no podía yo arriesgarme a que después la resumieran ustedes como quien dice el doctor Vasco dijo que la realidad no existe, lo cual sí es verdad que lo dije. Podríamos más bien empezar la lección inaugural de arriba para abajo, tomar esa categoría de proceso, sumergirnos en el río de Heráclito, y ahí tendríamos dos opciones: o dejarnos llevar y aprender meditación trascendental, cual veo que muchos millones de personas optan por ese primera decisión. Otros más bien tenemos la idea de patalear un poquitico y tratar de que no nos dé muy duro ese baño breve de la vida. Esa ruta empezaría entonces con la categoría básica de proceso en este mapa de ruta. Voy a pasar muy rápidamente. La primera categoría sería proceso, que viene entonces con una especie de microscopio móvil. Usted se fija, cree que ya pescó el proceso, entonces le queda otro mayor, el macroproceso o supraproceso, y inmediatamente ve que ese proceso también lo puede desbaratar. El análisis le muestra que también el subproceso se da en cualquier proceso. ¿Y qué llamamos supra o meso o macro o micro? Es móvil. Pero por lo tanto, si usted no es un agente que además de ser paciente, de nadar
y flotar en ese río, no se deja hundir, no se deja golpear más de lo que es necesario para sobrevivir. Entonces, esa segunda categoría sería el agente o la agente. Desafortunadamente en Colombia eso está asociado con la policía y no tiene como muy buena fama en estos días. Pero si no postulamos el sujeto agente por miedo a la palabra sujeto o por miedo a la palabra agente, entonces no estamos haciendo filosofía de procesos. La segunda tríada móvil, de nuevo, es que no hay una buena teoría de la actividad, ¿no? Todavía ustedes pueden leer a Leontiev, a Kotarbinsky, a Taylor, a Welch, tienen una buena aproximación a la teoría de la actividad de Leontiev. Pero hay un problema de qué llamamos acción, actividad, operación, resultado, a qué llamamos el agente, el actor, el sujeto. Y siempre también hay una tríada móvil. Dentro de unas grandes tareas que uno se propone hay otras actividades y dentro de cada tarea hay acciones y es muy difícil de precisar esta tríada móvil. Por eso, al desplegar estas categorías me queda a mí una duda todavía que hay que trabajar en esta parte más filosófica, y es: la actividad humana, el actor humano es distinto de los demás actores subhumanos. Habría que proponer entonces que el actor humano tiene un segundo piso noético en donde el cerebro funciona sin lenguaje y después del lenguaje se va adquiriendo filogenéticamente y autogenéticamente, va transformando el pensamiento, pero que esa dualidad no es, y semiosis sí distingue al sujeto humano porque trabaja con modelos antes de las teorías, y esas teorías sí efectivamente son semióticas, y después veremos la necesidad de que también los modelos se comuniquen y se cambien por el lenguaje. Pero por ahora no la pongamos, hagamos simplemente una mención de la categoría del agente o actor. La tercera categoría es la que nos permite precisamente separar subprocesos de procesos. Usted dice que yo estoy nadando en el río, pues ya separó usted su proceso del proceso del río, y si siente un golpe o siente frío o lo que sea, está desagregando ya para cualquier tipo de pensamiento y de lenguaje. Y por eso la cuarta categoría sería aquello que usted desagrega. Después volver a agregar sería lo que llaman síntesis, que es de volver a recomponer el sistema como agregado. Y esto es una dualidad que, como les digo, también tiene un problema de círculo que digamos léxico, que no es propiamente un círculo hermenéutico del todo y la parte, como diría Gadamer, pero requiere también esta categoría de que una vez que usted desagrega el componente, algo le queda en el trasfondo. ¿Le ponemos nombre al trasfondo o lo dejamos como trasfondo sin ser categoría? Esta dualidad figura-fondo, forma-trasfondo, que se usa tanto, por ejemplo, en la crítica al arte. La teoría de Maxwell, por ejemplo, sobre el campo magnético, para mí es tan crucial en la historia de las ciencias como la newtoniana, y Einstein sería imposible sin una teoría del campo maxwelliana. Por lo tanto, de pronto hay que poner una categoría clave intermedia ahí. Pero por ahora la quinta va a ser una manera de volver a recuperar los sistemas desde los procesos, y es que en los procesos tenemos unas transformaciones que son operadas por el agente y otras que ocurren a pesar o inconscientemente a la espalda del agente, como tantas transformaciones que ocurren en este país desde el famoso elefante de otros tiempos. Yo sostengo que si usted me acepta a mí que yo puedo desagregar subprocesos y en ellos desagregar componentes, y ahí vuelvo a reparar esa desagregación con relaciones, y usted me permite a mí hablar de actuaciones o operaciones o transformaciones, con eso yo puedo recuperar a los sistemas ya como definidos por categorías anteriores dentro de la filosofía de procesos, con esta tríada en donde yo llamo sustrato a los componentes del sistema, dinámica a las operaciones del sistema
y estructura a las relaciones o red de relaciones del sistema. Y por eso, de nuevo aparece el microscopio que se va corriendo, así como macroproceso, proceso, microproceso. Aquí tendríamos macrosistema, sistema, microsistema. Si les gustan los prefijos griegos, digan micro; si les gustan los latinos, digan supra o sub. Esto me llevaría entonces a que, una vez distinguidos ya los sistemas de los procesos y definidos los sistemas como ese triple análisis o desagregación en sustrato, dinámica y estructura, me permite entonces ya volver a trabajar lo de lo real y mi realidad, y fíjense que en esa tríada no aparece la realidad, de tal manera que la novena categoría me permita llevar aquel proceso mental del pensamiento a que esos constructos que yo hago allá, que llamo sistemas, sirven de modelos para lo real, por lo menos para algunos subprocesos de lo real, y por lo tanto aparece de nuevo toda la dificultad de la semiótica, que si de Saussure dice signifiant, signifié, que si Peirce habla del interpretante como distinto del intérprete, todo aquello, eso es posterior a la categoría de representar, y para ello recomiendo generalmente el librito de Antanas Mocos, que fue su tesis de maestría sobre representar y disponer. Pero claro, en el doctorado tenemos aquí el lenguaje, y tenemos aquí a Dorita y a todas las colegas del área del lenguaje que sostienen que esta parte del lenguaje no puede llegar tan tarde, ¿no? Claro, estoy hablando desde que empecé y la puse la primera diapositiva, pero a mí me parece que es posible pensar el lenguaje como una subcategoría de representar, que yo llamo lenguajear. Parece que este verbo ocurre ya en el siglo III, en los libros védicos, en donde se considera que pensar es una forma de lenguajear, de manera que el giro lingüístico no ocurrió en el siglo XX, sino por allá como mucho más atrás. Y esta tríada de significante, significado, intérprete, objeto, interpretante, todo aquello que puede ser la tríada persiana del signo, también tendría que ver acá con una diferencia entre el lenguaje que es de señales, como dicen algunas veces, como el lenguaje de los animales, el lenguaje con que se comunican los niños antes de poder formular palabras con sílabas o con fonemas, o así sean monosilábicos. Y yo creo que esto podría merecer una categoría aparte. La ponemos de décima, creo que tal vez la distinguiré de representar, pero en este momento la tenía en la lista como una subcategoría, lenguajear, de representar. Y ojo que me gustan los verbos, no me gusta la palabra representación ni la palabra lenguaje, porque se prestan a muchas dificultades debido a que confunden la instantánea, el sistema, con el proceso. Por eso prefiero el verbo. Y así puedo terminar entonces la lista de categorías. Pues si le pongo las otras me quedarían 12, el problema es que me iban a quedar 13, y eso como que es de mala suerte. Entonces, por ahí podríamos decir que nos podríamos quedar con esta docena de categorías, o de 11 como aparecen todavía en el libro. Y es que si ya tenemos modelos y teorías, todavía nos falta empatar el modelo con la teoría. Y lo que empata para mí el modelo, que es ese sistema mental que yo construyo para representar un subproceso, entonces necesito formularlo en lenguaje articulado. Yo puedo usar lenguajes analógicos y debo usarlos para compartir los modelos. Y para mí, desde el punto de vista de esta filosofía, lo más fuerte de las nuevas tecnologías virtuales es que permiten comunicar modelos sin pasar por el lenguaje articulado. Pero hay que ver cómo interpreta usted el lenguaje articulado en ese modelo mental. Y esos morfismos con unas 3 flechas que yo pongo del lenguaje hacia los componentes o sustrato, hacia las relaciones o estructura, hacia las transformaciones o dinámica, son precisamente el triple morfismo de interpretación. Pero bueno, también esta parte debía haber entregado yo el libro antes y
decir, bueno, es imposible recorrer las 10, 12, 13 categorías de alguna manera, y entonces diríamos que más que una lección inaugural habría que ser un seminario inaugural por allá de un semestre, si alguien se apunta y si el CADE me lo aprueba. Limitémonos pues, por la tardío de la hora, a qué tiene que ver esto con la investigación en nuestras áreas de doctorado, pedagogía, didáctica de las matemáticas, de las ciencias, del lenguaje. Entonces ahora comencemos de abajo para arriba con unos, en vez de hacer muchas elucubraciones por allá, que les pongo ahí rápidamente la historia, como trabajé en un libro, en una serie de casi 12 libros creo que salieron en Conciencias, que dirigí con Luis Enrique Orozco y Emilio Quevedo, sobre historia social de las ciencias, las maestrías del CINDE, después el doctorado del CINDE de la Universidad de Manizales, empezaron con un desarrollo de la teoría general de sistemas, ojo, de Ludwig von Bertalanffy. Y la propuesta era que tanto en la Facultad de Estudios Interdisciplinarios de la Javeriana como en las maestrías de Conciencias y en las investigaciones y seminarios del CINEP necesitábamos un lenguaje, como diríamos, un esperanto, para que hablaran los científicos de distintas teorías y distintos compromisos políticos, ¿no? Pero poner a hablar, por ejemplo, grupos marxistas entre sí era prácticamente imposible, o poner a hablar a los psicólogos entre sí, si eran conductistas o piagetianos o freudianos, era absolutamente imposible. Entonces, ¿cómo va a ser una interdisciplinariedad si ni siquiera los de la misma disciplina se pueden hablar entre sí? Y es esta propuesta de que habláramos en teoría general de sistemas de von Bertalanffy, y por eso salió ese artículo en Conciencias en el año 80, 30 años. Evidentemente, el oficio de todo buen filósofo es criticar cualquier propuesta que aparezca en el horizonte y decir que la de uno es mejor que la del otro, si no, no sería filósofo, no hubiera escogido esa profesión. Y Guillermo Hoyos, Luis Alberto Restrepo, Jorge Aurelio Díaz y otros filósofos de la Nacional y del CINEP empezaron a acusarme a mí de positivista, y por eso tocó escribir el librito sobre Habermas, mostrar que yo no era positivista en el sentido tan peligroso y malo que ellos decían, y que efectivamente tenían razón y que desde el punto de vista de la teoría de sistemas no podía responder, y por eso saqué este libro en tiempos de la famosa misión, ahora de ex sabios, con un tomo que estoy con García Márquez, nada menos, en el segundo tomo, pero por supuesto ese segundo tomo nadie lo conoce. Ahí tuve la colaboración de Hernán Escobedo, Teresita León, Juan Carlos Migret y otros colegas también con los que habíamos desarrollado en el grupo de matemáticas la teoría de sistemas para el programa de matemáticas del Ministerio, porque veo aquí a Celia, estaba Carmen Lucía Osorno, estaba Gabriel Gutiérrez, Cecilita Casabuenas, etc. Pero eso fue primero la teoría de sistemas, y la desarrollamos primero para el programa de matemáticas y después ya mucho más general. Por eso, sin empezar otra vez con todas las categorías abstractas, vamos a hacer un primer ejercicio analítico para que ustedes compartan este deporte mental de nadar en el río de Heráclito, y es el siguiente. Parece que nadie duda de la existencia del sistema solar. Precisamente ahí ustedes van a ver por qué yo digo, ojo, que el sistema solar no está allá afuera, sino que es la manera como nuestro cerebro trata de comprender una cantidad de fenómenos bien extraños. Por ejemplo, ¿está en el centro o no está en el centro? Los profesores de geografía, historia y sociales de los cursos de primaria y bachillerato les molesta que yo les diga que a mí me parece que la crítica que hace Tycho Brahe a Copérnico es más científica que la propuesta copernicana del sistema solar, y que ellos creen que ahora sí sabemos que la Tierra no está en el centro, que el Sol está en el centro del sistema solar, y tampoco, ¿no? Hay otro modelo en que los
las órbitas son elípticas y por lo tanto el Sol está en uno de los focos, pero como hay tantas dando vueltas y Júpiter es tan pesado, no sabemos el pobre Sol dónde se ubica, y él anda por ahí dando vueltas también sin ubicarse en ninguna parte. Y además, que sea el centro del sistema solar es trivial cuando uno ve un dibujo de la Vía Láctea, porque nunca la podemos ver así como la pintan, porque nosotros estamos ahí, no vemos ninguna manchita blanca por ahí. Por lo tanto, ¿qué es el sistema planetario? Pues es el modelo que nosotros tenemos actualmente de una cosa muy complicada, y no es sino tratar de que un niño o un joven o un adulto se forme un modelo que tenga el Sol, la Luna y la Tierra, solamente esos tres, porque los otros son muy complicados. Póngase usted a dar vueltas esos tres, a ver, y explíqueme cómo ocurren los eclipses. Pues lo que hemos visto es que si usted es coherente con el modelo del sistema Tierra, Luna, Sol, ponga el Sol de centro, o la Tierra de centro, la Luna de centro, debería haber un eclipse cada mes. Porque la Luna tiene que atravesarle la Luna entre el Sol y la Tierra, y habría un eclipse de Sol, o tiene que atravesar la Tierra y habría un eclipse de Luna, y no. Por lo tanto, ese modelo tampoco es tan bueno como usted cree, ¿no? Por lo tanto, tampoco refleja el proceso real como exhaustivamente, sino que es un modelito simplificado que nos ayuda, por lo menos, para predecir algunos eclipses. Además, vemos que hay muchos y muy buenos. Hay un video ahora en internet, pero no pude bajar la imagen del modelo ticoniano. Él critica a Copérnico y dice: mis tablas de posición no coinciden con la idea de las órbitas circulares. Su asistente Kepler computa ya todas esas órbitas y ve que no son circulares sino elípticas, pero él dice: podemos poner la Tierra en el centro, la Luna dándole vueltas a la Tierra, el Sol dándole vueltas a la Tierra y a la Luna, y todos los demás planetas dándole vueltas alrededor del Sol, y todo funciona perfectamente. Es una cuestión de cuál es más sencillo para calcular, cuál simplifica los cálculos, pero como modelo, cualquiera de los tres perfectamente podría estar ahí. Por eso me atrevo a decir que el sistema solar no es un sistema allá afuera, que allá afuera hay unos fenómenos y unos procesos muy complicados. Por ejemplo, ahora dicen que el Sol va a ir creciendo y se va a tragar todos los planetas, ¿no? Pero también se pone una fecha, el nacimiento del sistema solar, póngale usted 4.300, 4.500 años a la formación de los planetas, y el Sol también es una estrella que parece que tiene su historia, un proceso muy largo con respecto a nosotros, pero también que va a acabar o con un colapso en agujero negro o con una expansión en gigante rojo. Y lo mismo podríamos decir de todas las teorías que hay sobre el Big Bang. Los hindúes también dicen que esto del Big Bang y el Big Crunch es una teoría que tiene por lo menos 4.000 años, que allá se llama el huevo primordial, que explota y sale el universo, y hay unas cifras astronómicas que el colapso otra vez en el huevo, y por lo tanto Big Bang y Big Crunch no tendrían nada que ver con la creación del universo, ni con el comienzo y el fin, sino simplemente es un proceso cíclico que se repite, pero del cual no queda memoria de uno a otro ciclo. Pues es un modelo más. No creo yo que ellos tengan el privilegio de haber dado con el verdadero río de Heráclito real. Por eso el ejercicio es de pasar de una ontología de seres, individuos, organismos, a una ontología de procesos. Y es difícil porque uno sí cree que, por ejemplo, ese computador que está ahí es un sistema allá afuera, ¿no? Y desafortunadamente ahora ya confundimos a los sistemas con los computadores, y eso más bien dificulta el ejercicio de ver que es un proceso más, pero tal vez este es más fácil. He tenido muchos problemas con algunos profesores de biología cuando he dado formación continuada a los maestros en los colegios, y ellos no me aceptan que todo lo que estudiaron ellos en la universidad es que hay seres que llamamos seres vivos, organismos, y que los procesos son lo que sufren esos
seres y esos organismos, y si yo les daño esa dualidad, se les cae la biología. Pero, ¿cuál es el sistema? Por ejemplo, los niños llaman a las larvas gusanos, y los maestros se ponen furiosos, porque les insisten que los gusanos son otra clase de seres muy distinta, y que lo que ellos ven son larvas de mariposas. Pero ¿cuál es entonces el sistema? ¿La larva o la mariposa? ¿O el huevo? En cambio, si uno lo ve como proceso, ve que ese ser es una instantánea, que yo me hago en la cabeza un modelo de que es el mismo que estaba ya encerrado en la pupa, salió en la crisálida, salió como mariposa, y la llaman imago. Imago, pues no, a mí me parece que en ese sentido es tan real la mariposa como la larva, y no es que la imagen de la larva sea la mariposa, pero así se llama técnicamente. Entonces lo que acaban los alumnos es aprendiéndose las palabras técnicas, pero no pensando en biología. Y lo mismo, siempre, ¿cómo va a decir usted que el Cerro de Monserrate no es un sistema orográfico allá que está por fuera? Digo, pues no. Si usted pone su cronómetro, en vez de que cada segundo sea un segundo, póngale que sea 1.000.000 de años, y verá que en 60 millones de años puede subir 6.000 metros perfectamente una cadena nevada. Si usted piensa en un proceso de tectónica de placas que está espichando a la placa de Nazca, y a nosotros nos tiene aquí, nos va subiendo de a poquitos, tanto que hay 3 arrugas grandes aquí en Colombia, ¿no? Pero esa teoría de las placas tectónicas, cuando salió en los años 30, fue descartada inmediatamente por los geógrafos, y todavía conocí yo profesores de geografía que creían que eso era una locura de Wegener, porque más o menos coincidía el rincón ese del África allá en el Ecuador con esa esquina del Brasil donde están Fortaleza, Olinda y Recife. Y parece que sí tenía razón el señor Wegener. ¿Por qué? Porque no considero que los continentes fueran objetos ni sistemas, sino procesos que van nadando por ahí, no en el río de Heráclito, sino en el río del magma sobre la Tierra. Y ahora que tuvimos el Irene, ¿no? Por algo los más terribles, aquí les ponen nombres femeninos, antes todos los huracanes eran mujeres, pero las feministas norteamericanas ganaron la partida de que hay que alternar, uno es mujer, otro es hombre, pero bueno, de todas maneras, es un ser, lo llaman un sistema atmosférico, que se degradó a tormenta tropical, pero hasta se le pone nombre, aparece en el satélite, va pasando en el noticiero 1000 veces y hace unos daños terribles y después desaparece. Por lo tanto, es más fácil ver que el huracán es un proceso, pero lo que pasa es que porque lo podemos ver ahí en la televisión cómo va evolucionando. Pero si el proceso es tan largo como subir una cordillera, ya nos queda difícil ver. Y por eso termino con uno que literariamente para mí fue el más impactante, el libro de Hofstadter. Creo que en castellano le pusieron el subtítulo del título, porque el editor decía, pues aquí en Colombia nadie sabe quién es Gödel ni Escher, y de pronto va, algunos lo han oído, pero en cambio poner la trenza dorada puede llamar la atención. De tal manera que no se aprecia la idea de Hofstadter de criticar a la persona que cree que la hormiga es el ser, o el sistema, o el sujeto, cuando las obreras no tienen descendencia. No hay excepción. Y Guillermo Hoyos, Luis Alberto Restrepo, Jorge Aurelio Díaz y otros filósofos de la Nacional, sino una sola hormiga que pone huevos. Y los zánganos sí tienen bastante poco uso, ¿no? Cuando deciden que las obreras deciden que hay que cultivar otra reina y sale a volar, pues los zánganos, uno de ellos logra fecundarla y no más. Por lo tanto, ¿cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sistema? ¿Cuál es el objeto de estudio? El hormiguero. Y él hace un juego de palabras porque en inglés tía y hormiga se escriben distintos, pero se pronuncian ant. Y hill, allá dicen hormiguero, ant hill, la colina de las hormigas. Entonces él la llama a esa sujeta Aunt Hillary. La tía Hillary se pierde totalmente
el juego de palabras en castellano. Por eso el problema principal para la metodología de investigación es la frontera entre sus procesos y el proceso ambiente. La frontera entre dónde empieza y dónde termina el huevo, el gusano, o el árbol, o la mariposa, o la montaña, etc. Por eso siempre será un problema, y eso me ha servido a mí para todas las tesis que he dirigido. Algunos, por no poder delimitarlo lo suficientemente, nunca terminan, pero hay que ponerle también un límite al trabajo de la tesis. Pero no lo va a encontrar usted en el proceso que va a estudiar, siempre se le va a salir. Con Jesús Alberto Echeverri habíamos logrado delimitar un proceso muy claro del movimiento pedagógico en 1980 al 2000. Pero cuando empezó todo el movimiento de las normales, y empezaron las normales a abrir los grados 12 y 13, y se creó toda una corriente sobre formación de maestros, él no quería cortar su trabajo en el año 2000, y pues ahí hubo que, otros son precisamente los que me van a dar la estructura del sistema. Esos primeros pasos pues tan difíciles, el de hacer el recorte de periodización, hacer la desagregación del subproceso, empezar a delimitarlo y ver con qué modelo lo vamos a trabajar. Todo el trabajo de estado del arte y de marco teórico es precisamente explicitar un poquitico estas desagregaciones y desde qué tradición de investigación lo vamos a hacer, pero no se puede evadir ninguna de ellas. El problema es que apenas uno desagrega, algo le queda de ambiente de lo que desagregó. ¿Y dónde está la frontera entre el ambiente y el sistema? Por eso pongo esa tríada móvil. No hay ninguna manera de determinar a priori cuál es el proceso, cuál vamos a llamar sub y cuál vamos a llamar supra o macro. Por eso esa tríada móvil se refleja en que el desagregado que hicimos y modelamos con un sistema mental, a su vez tiene el problema de que tiene que estar metido dentro de otro sistema mayor, y en que cada componente también va a ser otro subsistemita menor. Hasta ahora esa ha sido la manera más potente para toda investigación, es fijar un nivel de resolución en donde yo desbarato hasta los componentes, sabiendo que cada componente a su vez se va a poder desbaratar, y que el arreglo que yo hice para llamar a estos sistemas fue poner una frontera bastante arbitraria para que quede ubicado dentro de un suprasistema que a veces llaman sistema ambiente. Pero ¿cuál es el sistema ambiente? ¿Por qué no se fue más lejos? Entonces el otro quedaba más pequeño. La ecología, por ejemplo, pasó de ser una rama bastante poco estudiada de la biología que se veía en el último año de la carrera ya en la Javeriana, a ser precisamente una transdisciplina en donde ahora es los estudios ambientales. Y lo que más hizo avanzar esos estudios ambientales fue la famosa hipótesis Gaia, en donde ver toda la Tierra completa con atmósfera y con el sol y con toda la llegada de toda clase de lluvias de partículas como el sistema, y los demás como subsistemas de ese organismo llamado Gaia o Gea. El problema que aparece entonces en toda metodología de la investigación cuando uno ya llega a delimitar su problema y sus preguntas es que ¿qué le va a quedar por fuera? Siempre le va a quedar algo por fuera y va a ser muy importante, y uno sabe que influye mucho en lo de adentro, pero de alguna manera tiene que estudiar lo de adentro, porque si no, entonces empieza a decir, bueno, ¿y por qué no toma usted el punto de vista de la historia, del concepto, y el punto de vista de la cultura occidental, y por qué no se fija que esa no es sino una cultura más? Y que, pues sí, todo eso es verdad, pero en algún momento hay que empezar a hacer la investigación con un subproceso recortado y modelado por algún sistema mental. Lo mismo los recortes de periodización. Usted siempre va a decir, pero ¿por qué recortó ahí? ¿Por qué el movimiento pedagógico en el año 80? Pues sí, no en el 75 o en el 84, cuando se lanzó en Bucaramanga, en el Congreso de FECODE. De todas maneras, todo corte va a ser cuestionable, y
lo que está afuera parecería estar adentro. Por eso pongo aquí en el libro un ejemplo un poco extraño para algunos, que es simplemente ¿qué está por fuera del cuerpo humano? Se considera que tiene su cuerpo, y toda la literatura actual pues está vaciada. Y por eso el ejemplo que pongo también es que en un acuario usted tiene una medusa, ojo que no lo pique, porque ella no pica en el sentido de que no tiene pico, pero sí rasca mucho si lo toca uno. Le echan harta comida y la medusa se voltea al revés para absorber más los nutrientes. Entonces lo que llamábamos la pared del estómago, ahora lo deberíamos llamar la piel, ¿no? No, es que el adentro y el afuera en toda investigación, desde la más positivista de la ciencia más natural que ustedes puedan imaginar, tiene recortes, modelos, está trabajando con una realidad, con una teoría y un modelo mental, creyendo que está estudiando lo real y el sistema allá afuera. Por eso, si hacemos estos ejercicios mentales y tenemos éxito en recortarle su proceso y modelarlo como sistema, ya empezamos la investigación. Por supuesto, hay que ser críticos y autocríticos y saber que vamos a tener que seguir hablando de ese computador como sistema, de ese gusanito como larva de un insecto, vamos a tener que seguir hablando de un objeto, de un organismo, de una persona, y esos son subprocesos que hemos recortado porque se dejan recortar un poquito más fácil que los otros, pero no porque allá afuera estén recortados. Por lo tanto, el sistema sigue siendo, en esta teoría general de procesos, el artificio mental del investigador. Lo utiliza una gente para orientar su acción, primero, y los que nos gusta la investigación, para estudiar el modelo y el sistema mismo. Así todavía no se le vea cuál va a ser el impacto en la orientación de la acción. Y ese es el problema de las fichas de conciencias, que quieren que uno de una vez diga cuál va a ser el impacto en la orientación de la acción. Pues todavía no sabemos bien cómo es el modelo ni qué teoría vamos a encontrar, cómo lo podemos decir, ¿no? Ese es un problema que viene desde atrás, desde que empezó prácticamente Conciencias, y cuando he tenido algunos directores que creen que la investigación debe una vez decir cómo va a orientar la acción hacia el futuro. Pero de todas maneras sí es necesario que nos digan, bueno, que por lo menos se vea que puede orientar la acción hacia el futuro, porque si no, si va a ser por allá una elucubración personal en la que usted en el informe final dice que es indecible aquello que usted experimentó en su investigación, pues entonces esa sí no la financiaría yo. ¿Qué hacemos entonces con decir cuál es el resultado de nuestra investigación? Si lo principal es el sistema y el modelo mental y la opción a la acción, viene el problema del lenguaje y del lenguajear. Y por eso aquí empieza cuando usted trata de explicarle a otro por dónde hizo el recorte, qué dejó por fuera, cuál es el sistema que usted va a estudiar y cuál es el que está allá afuera, si acaso existe. Por lo tanto, si volvemos a nuestro primer ejemplo, o ejemplo cero del sistema solar, ahí sí tenemos que decir que una cosa es el sistema, como yo modelo aquí unas bolitas de roca que están dando vueltas, y hay otras que no son bolitas, sino que son pedruscos por ahí, o cometas, o cuando ustedes hablan de la nube de Oort, miren ahora en internet y verán que busca uno sistema solar y aparece por allá una cantidad de cosas que no habíamos conocido en nuestra geografía ni en nuestras ciencias naturales. Y el cinturón de Kuiper no lo encuentro en ningún texto todavía, pero esos son teorías, están ya hablados, están con un nombre: nube de Oort, cinturón de Kuiper, asteroides. ¿Por qué al pobre Plutón lo degradaron de planeta a planeta enano? Lo iban a llamar planetoide. Bueno, gastaron cantidad de tiempo los astrónomos y acabaron diciendo que sí, planeta sí, pero enano. Está bien, eso es teoría. Esas son darle nombres a cosas que yo creo que a Plutón, bueno, ni sabe que se llama así, por supuesto, pero
no lo afectó en nada. Pero es necesario echar teorías. Los sistemas solo de allá, como mentalmente construidos por uno, no ayudan a orientar la acción, porque la acción es más social en ese caso. Ayudarán a la persona a orientar su vida, pero no tendrán un impacto en la sociedad como si creemos que la educación puede tenerlo. Por lo tanto, echar teorías en Colombia es una cuestión como peyorativa, ¿no? Yo digo, no, si el modelo no tiene su teoría bien refinada, no va a servir, y por eso hoy no acepto una investigación en cuando la lectura de lo que se escribe ahí no está mostrando un trabajo serio de teorizar, o sea, de hablar seriamente y rigurosamente sobre el modelo que usted se formó a partir de su investigación. Y por eso cada sistema va a tener su teoría. Esa vía modelo-teoría es la última pareja de categorías que va con el morfismo de interpretación que las pega. Por eso, si la teoría nos explica en qué sentido sí modela su modelo mental, su sistema mental, su proceso estudiado, en qué no, qué falló, qué pudo predecir, qué pudo por lo menos retrodecir hacia atrás de las cosas semejantes que pasaron. Y por eso viene el problema de nuevo de que el lenguaje mismo empieza a traicionar. Yo hablo del sistema, entonces algunas personas se refieren a los sistemas tecnológicos y otros a los sistemas sociales y al sistema educativo, y creen que eso está allá, ¿no? Sistema Nacional de Universidades, por ejemplo, y el sistema SNIES de información. Cuando ustedes oigan que una autoridad habla de uno de esos sistemas, pueden estar seguros de que es un puro modelo mental que tienen ahí, y no muy bueno en general. Yo tuve un problema con la señora ministra anterior que me pidió delinear el Sistema Nacional de Formación Continuada de Docentes, y después de mucho tiempo y trabajo con Eloísa Vasco y Alberto Martínez Boom, pues llegamos a la conclusión de que no se puede diseñar un Sistema Nacional de Formación de Docentes con la legislación que hay, con el estatuto docente que hay, con la autonomía universitaria. El ministerio no puede diseñarlo. Por lo tanto, no solo no existe, sino que vemos que en este proceso tan complicado que vivimos no vale la pena gastar el tiempo en un diseño que se quedaría en la cabeza y en la formulación teórica de la persona que lo hiciera. Pero sí tenemos que reivindicar que por lo menos tenemos que armarnos mentalmente un modelo del proceso de formación continuada de los docentes en Colombia, desagregar su proceso de los docentes públicos, de los privados, de los del nuevo escalafón, de los del antiguo escalafón, ver qué está pasando en las universidades, en las licenciaturas, en los cursos que le están dando los profesionales, los licenciados. Claro que tenemos que desbaratar mentalmente ese proceso para poder trabajar en el futuro del proceso, pero no creer que ya hay un sistema allá afuera. Sin embargo, el solo hecho de que tengamos muy claro en la cabeza esa desagregación, ese modelo, si no podemos hacer teoría comunicable a otras personas en lenguaje articulado, todavía no es una investigación para mí que tenga impacto ni en la academia ni en la política pública. Y por eso, si vamos a mirar que nuestros modelos mentales tengan impacto en la política pública, tenemos que formular la teoría muy clara, tener muy claras las interpretaciones de la teoría en el modelo para poder hablar con personas que no comparten ese modelo. Y aparece una pequeña perturbación lingüística acá, y es que entonces sobra la palabra modelo o sobra la palabra sistema, pero no. Para mí, ninguna de las dos sobra como categoría básica, y para no ponerme a dar definiciones voy a lanzar aquí algunas frases que todos ustedes utilizan. La casa modelo, el apartamento modelo, el modelo a escala, por ejemplo, el del aeropuerto, es interesante porque parece que nunca va a llegar a modelar la realidad a este paso.
Y el problema también de que haya un canal F por ahí hace que la palabra modelo sea bastante complicada de manejar en el lenguaje, ¿no? Porque ahora ya, antes modelo era masculino, pero eran todas mujeres, y ahora hay otros hombres muy cotizados también de modelos. Y el automóvil último modelo, que significa modelo de auto, y el modelo mental de las relaciones Tierra, Sol y Luna, de que hablábamos. Pero podrían ustedes agregar unas cuantas, porque si no usamos la palabra modelo en un proceso más largo que llamamos una oración, y esta oración está dentro de un sistema discursivo mucho más amplio, pues no se entiende nada. Por eso, antes que dar la definición, hay que empezar a mirar todas estas frases, y así vemos por qué el modelo, si lo llamo yo, a todo modelo es un sistema, pero no todo sistema es un modelo. Y así representaríamos entonces con modelos, que son sistemas, otros subprocesos que creemos que son sistemas. Y esa categoría clave que relaciona modelo y sistema es precisamente representar, no en el sentido de hacer una imagen. Yo quiero que en eso me ayudó mucho también el trabajo de leer a Peirce y de leer el librito de Mocos de Representar y Disponer, que nosotros pensamos representar es hacer una imagen es una imagen visual. No, para cada modalidad sensorial hay imágenes diferentes, y la imagen está en el cerebro, pero la imagen es una parte consciente de un proceso neurológico inconsciente, y sin embargo sirve para representar. Pero no solamente representar porque es parecida como un retrato a una persona, sino porque yo puedo actuar sobre ese modelo de tal manera que pueda pensar que estoy actuando como si estuviera trabajando con el proceso mismo. Por eso es bastante difícil de precisar este lenguaje, pero en principio podríamos cerrar esta parte diciendo: todo sistema puede servir de modelo si representa algo. Y todo modelo sí es un sistema, pero mental, para representar en lugar de algo diferente. Por eso no incluyan la semejanza visual entre las características del modelo y la representación, sino que en cualquier modalidad de percepción y sensación van ustedes a encontrar maneras de representar. Y por eso pongo aquí el libro, fíjense ustedes, del 88, y el trabajo de Duval y de la trilogía que yo es tetralogía de Damasio. Por eso, con noesis y semiosis estamos separando el trabajo de hacer modelos del trabajo de comunicar los modelos y de echar teorías. Por eso podríamos decir que ese proceso noético, semiótico de pensar, expresar, inmediatamente se devuelve. La expresión vuelve a deformar y transformar y precisar el pensamiento. Por eso no puede decirse, sino que tengo un modelo mental en donde desagrego el pensamiento y el lenguaje, en el sentido de que hay un proceso de expresar pensamiento con lenguaje y un proceso de configurar pensamiento con lenguaje. Son lo que llamo semiosis inyectiva, donde uno bota hacia afuera lo que quiere expresar, y la semiosis proyectiva, en donde interpreta lo que proviene de otra semiosis inyectiva. Y así mi modelo del proceso de pensamiento sería noesis y semiosis, no como separadas, pero sí como distintas, desagregadas en una actividad neural cortical, que además tiene un segundo piso consciente, como dice Antonio Damasio en este último libro de él, el neurólogo portugués que trabaja en Estados Unidos. Él pone más bien como no es que la sociedad conforme al sujeto y al cerebro y al individuo, sino que también el cerebro va conformando al hombre en una manera que es difícil de separar, la llaman muy dialéctica, pero si no se entiende bien esta interacción entre lo semiótico y lo noético, pues no se ve tampoco por qué sea dialéctica. Y él propone que separemos estos modelos mentales conscientes del procesamiento subyacente
de tipo neural. Les recomiendo todos los 4 libros porque no hay realmente, no hay ninguno malo, dicen que no hay quinto malo, pero ojalá no lo escriba antes de que podamos trabajar en los anteriores. Así pues, las últimas categorías, modelo y teoría, relacionadas con la categoría básica de sistema, podría cerrarse con este aforismo. Todo modelo es un sistema, pero no todo sistema es un modelo, aunque podría llegar a serlo. Pero ¿qué es lo que representa el sistema entonces? Parece representar un sistema allá afuera, pero no podemos olvidar que estoy proponiendo que representa es un subproceso recortado un poco artificial y violentamente de ese río de Heráclito. En teoría general de sistemas, y esto lo desarrollamos sobre todo para el programa de matemáticas, fue la de precisar, que no van a encontrar ustedes en los libros, generalmente van a decir que un sistema es un conjunto de componentes que es mayor que la suma de sus partes. Bueno, ¿por qué y cómo y en qué sentido? O dicen que es un conjunto de componentes relacionados entre sí. Bueno, esa es la estructura, pero la dinámica. Por eso pensamos que es mejor desagregar 3 aspectos de cada sistema y ponerles nombres. Conjunto de componentes, sustrato, infraestructura, dirían los marxistas. Pero la superestructura es relacional, pero también es transformacional. Y esa distinción no la veo tampoco en el análisis de la filosofía dialéctica. Y es que el estructuralismo durante muchos años fue una filosofía muy importante en Francia sobre todo, pero nunca pudo decir que era la estructura ni en de Saussure ni en Lévi-Strauss, hasta que Foucault y Deleuze y Derrida se pusieron ya bravos con su maestro y se abandonaron, dijéramos, los jinetes del estructuralismo, se volvieron postestructuralistas. Pero yo estoy devolviéndome otra vez al estructuralismo, pero ubicado dentro de una teoría de procesos. Por eso ya puedo definir qué es un sistema con esos 3 aspectos y puedo definir qué es un modelo como sistema para representar, utilizando únicamente categorías anteriores. El modelo tiene 2 usos o funciones principales. Uno es de modelar algo que ya está corriendo allá en lo real, y otro es el de idearse una combinación para actuar de manera que aparezca eso nuevo. Y esa es la importancia de la categoría del actor. Pero desagregamos componentes, reparamos los cortes que hicimos, le volvemos a dar dinámica a aquello para que el modelo dinámico sí refleje mejor lo que aprendimos del subproceso. Y por eso en toda investigación miro siempre cómo vuelve a recuperar esos cortes que hizo a través de un marco teórico relacional y cómo es la dinámica de ese sistema modelo mental. Pero en matemáticas podemos dejar vacío las relaciones. Si tenemos un sistema dinámico, vacía la dinámica, tenemos un sistema estático. Eso también no tiene problemas desde el punto de vista matemático, pero en una investigación un modelo estático no es suficiente. En matemáticas sí, por ejemplo, los números ordenados por el orden aditivo usual no tienen todavía operaciones y son muy útiles y muy como para estudiar los sistemas ordenados. Pero eso solo en matemáticas, ya en ninguna ciencia ni natural, ni social, ni del lenguaje aceptaría yo un modelo estático. Pero si usted ya me muestra en su marco teórico cómo volvió a poner a caminar aquello y cómo puede reproducir desde su modelo lo que ocurrió en las entrevistas o en el estudio de la prensa o en los videos, entonces ya sí veo yo que su modelo tiene sustrato, tiene dinámica, tiene estructura, y eso sí ya me gusta para seguir adelante en la investigación, que todavía le falta toda la parte teórica, de ponerle teoría al modelo. Y por eso ya vimos que podemos hacer clasificaciones de estático y dinámico. Me gusta mucho últimamente mirar los guiones o libretos de
como sistemas dinámicos para modelar actividades de agentes humanos. Hay modelos extramentales, cuando ya la casa modelo ya que fui a ver, o el modelo maqueta, pero casi todos son intramentales, y primero son intramentales antes que poderlo construir afuera. El modelo facsímil es para hacerlo parecido a lo que ya existe, y el prototipo para hacer que lo que exista sea parecido a mi modelo mental. Pero esas dos categorías claves me permiten entonces definir el modelo, pero me falta ahora la teoría y me falta la pega, aquello que relaciona de nuevo al modelo con la teoría. Saltemos pues rápidamente en cuanto a la idea de sinónimos de conjunto. Ya vemos que hay un círculo léxico ahí que no podemos definir ninguno de los dos. Para los de matemáticas fue muy interesante esto con los maestros, que ellos trataban de dar definiciones de conjunto y entonces los alumnos tenían razón en rechazar el conjunto vacío. El problema de si se habla de colecciones, de familias, de agregados, de reuniones, son círculos que más bien nos permiten que nosotros echar reversa de sistema para atrás y decir, si le quitamos no solamente las relaciones, sino también las operaciones, nos queda un conjunto ya suelto con sus componentes, olvidándonos de su estructura relacional. Y lo mismo pasa con las operaciones. No hemos podido salir del círculo operación, transformación, operador, acción, actividad. Ahí hay algo muy profundo en ese aspecto que aún me parece a mí que la lingüística no tiene suficientemente en cuenta en las maneras de analizar los lenguajes chomskianos. Pero bueno, yo hice una propuesta de distinguir conceptos transformacionales de conceptos relacionales, y eso está publicado en un libro de lógica, por allá en un congreso que hicimos en la Universidad Nacional, porque con las relaciones pasa lo mismo, no hay sino sinónimos nada más. Aristóteles no pudo definir relación porque ni siquiera existía la palabra en griego, y ahí seguimos todos patinando en ese problema. Lo más importante son las relaciones, pero nadie sabe qué son. Yo sí puedo decir, es el artificio mental con que yo vuelvo a ligar los cortes de los subprocesos que tanto me costaron y me dolieron. Pero no logramos salir tampoco del círculo léxico de los cuasi sinónimos de relación. En la investigación, entonces, el trabajo científico para mí, en cualquier área, ciencias naturales, sociales, humanas o antrópicas, que llamo con Federici, es construir allá dentro del cráneo estos modelos de los subprocesos que estudiamos, pero esa es la mitad del trabajo académico. La otra mitad es echar teorías sobre esos modelos. Y por eso también el actor humano lenguajea todo el tiempo, y cuando empieza a hacer modelos más necesita lenguajear, pero sobre todo cuando quiere compartirlos con otros. Por lo menos que tenerlos por compartidos no tiene más remedio que tratar de comunicarlos. Y ahí aparece el lenguaje, y veo yo que podemos distinguir en el lenguaje aquel lenguaje más útil para comunicar modelos, por ejemplo el gesto que acabo de hacer, y aquel que es más útil para comunicar teorías, que son las palabras que voy armando con letras, fonemas, morfemas, lexemas, todo aquello. Y por eso el lenguaje ha estado presente de todo el tiempo, a pesar de que llega tarde en la filosofía de procesos. Porque nuestros modelos mentales siempre aparecen en los humanos acompañados de lenguaje de distintos tipos, de cuadros, de arte, de gráficas, de ecuaciones, que podríamos llamar diseños, etc., de tipo semiótico. Y por eso no me gusta decir que la categoría del lenguaje, ni lengua, ni habla, ni discurso, sino es un proceso humano que no podemos negar, porque si lo negamos ya estamos lenguajeando. Sí veo que yo no encuentro muy bien, muy claro en la lingüística y en la semiótica esta distinción, pero con Chomsky ya me quedó claro a mí que sí hay unos lenguajes articulados, y por eso los llamo chomskianos, porque también se desagregan en fonemas,
en morfemas, en lexemas, y se arman otra vez en frases, y cada frase puede o no ser una oración, y la oración puede ser parte de un párrafo y de una obra. Ahí tenemos que toda la teoría de sistemas funciona muy bien para modelar procesos de lenguajear. Pero distingo modelar de lenguajear porque yo veo que los animales se manejan muy bien con modelos sin lenguaje articulado. Y los niños también. Por ejemplo, algunos le atribuyen a Vygotsky decir que el lenguaje, que el pensamiento es solo lenguaje internalizado, pero en los niños él no lo dice así. Los niños no hablarían si no tuvieran nada que decir, entonces tienen primero que pensar antes que hablar. Y tienen mucho que decir y no lo pueden decir. No podríamos expresar la experiencia de no poder decir lo que estamos tratando de expresar, tanto en la filogénesis como en la ontogénesis de cada uno de nosotros. Primero se defendió bastante bien en la vida con los modelos mentales anteriores al lenguaje, pero no le servían sino a él, ni siquiera al hermanito gemelo le servía su modelo mental porque no podía comunicarse con el otro. Sin embargo, ya en el agente, llamémoslo adulto, niños que ya aprenden a hablar ya después de los 2 años, son muy hábiles para comunicar sus modelos y no tanto sus teorías, y por eso es tan interesante la investigación en las preteorías de los niños, o en las teorías implícitas, o en las creencias, o en las concepciones, o en las preconcepciones, o las misconcepciones, como todavía decimos algunos. Sin embargo, insisto en que con grandes discusiones con la profesora María Cristina Martínez de nuestro grupo de lenguaje y matemáticas, pues yo sí insisto en que el modelo no es, armar modelos mentales no es una actividad discursiva. Transformarlos, comunicarlos, rehacerlos, sí es una actividad discursiva, pero yo separo la actividad discursiva de formular y echar teorías de la actividad mental de construcción, modelos noética, o noética que decía. Por eso el lenguaje que comunica modelos hay que mirarlo más por el lado analógico, mientras que el lenguaje que comunica teorías sí tiene que ser articulado. Y esto viene de la lógica matemática. Por allá en los años 70, a fines de los 70, tomé un curso de teoría de modelos con Javier Caicedo y me quedó encantando la idea porque separa muy claramente para las matemáticas los modelos de las teorías. El modelo precisamente es un sistema, y por eso yo tomo estas categorías de la lógica matemática, con componentes, operaciones y relaciones. En cambio, la teoría es un subconjunto del lenguaje articulado. Tiene que poder ser formalizable, no necesariamente ya formalizada. Y una relación que no se puede quitar, que es de inferir una frase de otra. Sin embargo, reconozco que siempre que ustedes vayan a ver en la literatura de epistemología, muchas veces de lógica y de didáctica, la palabra modelo y teoría no están separadas. Más aún hablábamos con Óscar Eugenio Tamayo y con Alfonso Claret Zambrano que en didáctica de las ciencias, tal vez el mejor modelo que hay actualmente es el de Ronald Gire. Él no quiere que se separe modelo de teoría, pero pues hay que ver qué está entendiendo él por modelo y por teoría. Yo sí insisto en que si no se separan los modelos de la teoría, la didáctica de las ciencias naturales no progresa más allá de Ronald Gire. La referencia para los que les guste mirar esto ya en lenguaje bien duro es la teoría de modelos de Chang y Kissler. Allí se distingue entre el conjunto de todos los modelos que satisfacen una misma teoría, interpretados en una misma teoría, y el conjunto de todas las teorías que satisfacen las condiciones del mismo modelo. Por eso el modelo hay que meterle ya un poquitico de lenguaje duro para separar esos 3 aspectos, componentes, operaciones y relaciones, que son el sustrato, la dinámica y la estructura, y ya hay que mirar cada conjunto que es. Y eso se aplica precisamente a todas las ciencias naturales, sociales, humanas, del lenguaje y también a la ciencia política, la economía, todo esto.
La ventaja que tienen, como les digo, los computadores y los sistemas virtuales es que pueden digitalizar los modelos y comunicarlos directamente a través de un dibujo, de una pintura que está almacenada virtualmente en forma digital, con ceros y unos ahí en el computador personal que cumplía este mes 30 años. Sin embargo, yo sí distingo el lenguaje articulado chomskiano de los otros lenguajes. Puede que haya otros lenguajes articulados, pero no son chomskianos si no generan todas sus proposiciones básicas aplicándole los predicados a los términos. Entonces, todo lenguaje chomskiano tiene que tener términos, predicados y proposiciones. Y las proposiciones las vamos a armar con ciertas operaciones del lenguaje y tenemos que tener por lo menos la relación de inferencia y hay muchas maneras de entender el lenguaje, pero ustedes verán que en ese sentido siempre va a haber un conjunto de proposiciones con algunas operaciones que se llaman conectivas y cuantificadores y algunas relaciones como la relación de inferencia. Por eso me atrevo a definir un lenguaje como chomskiano si todas sus proposiciones básicas son generadas por la aplicación de los sintagmas predicales a los sintagmas nominales, me gusta decir verbales, que los nominales también son verbales. Es fácil empezar a distinguir entonces los predicados, tipo lenguajes chomskianos, el predicado monádico, los relacionales, y tenemos esa posibilidad de tener relaciones binarias, ternarias, etc. Y hay una reducción de los unarios o monádicos también a relaciones binarias, pero no voy a tratar ese punto acá. De todas maneras, las proposiciones básicas no son todas las del lenguaje, son las básicas, las demás son moleculares. Y esos moleculares se generan también aplicando operaciones que llamamos conectivos y cuantificadores a las proposiciones básicas, y por eso tenemos una gran cantidad de dinámica en el lenguaje chomskiano y tenemos también estructura relacional inferencial, ¿no? Fíjense, no estoy hablando de deducción únicamente, puede ser el arrastre o entanglement, puede ser cualquier tipo de implicación formal o material, etc. Pongámoslo así con esa T acostada, la relación de implicación, arrastre, deducción, inferencia. Y ahora sí podría definir qué es una teoría. Si ustedes me aceptan estas herejías lingüísticas anteriores, entonces ya yo puedo decir, tome un subconjunto de proposiciones de un lenguaje articulado chomskiano, guarde solo la I entre sus operaciones, la conjunción, y guarde solo la inferencia. Tiene usted una teoría. A veces se identifica simplemente con el sustrato. Pero en la literatura ustedes no van a encontrar esto, ustedes siempre van a encontrar modelo, teoría. Les recomiendo que cuando oigan una teoría o cuando oigan un modelo, hagan esta desagregación. El modelo, llámelo modelo teórico, y desbaraten el modelo no visible, la teoría está debajo, pero aquí tiene que tener el morfismo de interpretación. Y lo mismo al revés, si ustedes oyen la palabra teoría en cualquier libro y ven que no coincide con lo que yo digo, hagan esta desagregación. Piensen en la teoría modelizada con su modelo y desbarátenla, desagréguenla en el modelo que ahora queda oculto y la teoría que queda explícita con su relación de inferencia, pero el modelo tiene que estar también conectado con la teoría por el modelo, por el morfismo de interpretación. Esa es la categoría 11 o 12 o 13. La que va a quedar de malas si ponemos 13 categorías, será morfismo de interpretación, y para mis conferencias suelo usar este diagrama simplificado. Ese es un modelo de la manera como yo entiendo modelo y teoría. La teoría es visible allá por encima, pero porque está interpretada en un modelo que es analógico, por allá vago, con sombras y manchas y luces y todo aquello. Y esta es la clave de la conexión con la que reparo la diferencia que recorté entre modelo y teoría, la reparo con una triple relación que llamo morfismo. Por eso puedo decir que ahora teoría para mí es un sistema de enunciados, pero subconjunto de un lenguaje ya
articulado chomskiano. En cambio, el sistema se llama teoría, también hay un sistema, pero de enunciados y no al revés. O sea, el modelo no es teoría, pero la teoría sí es un sistema en el cual hay un modelo, una parte del lenguaje. Por eso la teoría sola no dice nada. En matemáticas es muy fácil escribir la teoría con símbolos y después ver usted cómo la interpreta. Y ha sido muy potente, por ejemplo, en geometría. En el coloquio de geometría hablé de la geometría proyectiva como precisamente cómo se puede ver desde esta teoría de modelos y teorías. Y por eso consideramos que la actividad científica en cualquier investigación tiene un aspecto de modelizar un subproceso, de armar el modelo en la cabeza como un sistema, y otro de teorización, de formular explícitamente con una interpretación ojalá rigurosa la teoría en el modelo mental. Y por eso veo que aquí en lingüística tendríamos una tarea para hacer, y es ver en dónde está entre sintagma nominal y sintagma verbal o predical lo que corresponde a la dinámica del sistema. No aparece que yo vea ninguna de las propuestas que he estudiado. Y aquí está para los que les interese este tema, está Botero, Ramos y Rosas en un libro de la Nacional de hace unos 11 años. La categoría 12 o 13, el morfismo de interpretación, es necesaria para que no se quede la teoría en bla 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 y el modelo en una arte mental incomunicable. Yo creo que precisamente podría definir el arte como el intento de plasmar los modelos sin teoría. Por eso usted le pregunta a un pintor, bueno, ¿y usted qué quiso decir en ese cuadro? Pues no quise decir nada, yo hubiera querido decir algo, lo decía, pero no, lo pinté, es muy distinto. Por lo tanto, me parece que es bueno entender el arte como esa generatividad de modelos que tratan de comunicarse sin teoría. Pero por supuesto, si el arte es la literatura, ahí ya no puede evitar comunicarse con la teoría que llamamos narrativa. El morfismo de interpretación es un poco difícil porque la palabra morfismo, las funciones, eso crea ya en todos los miedos que le tiene la gente a las matemáticas, tal vez por culpa de nosotros los profesores de matemáticas, pero por algo le decía el editor a nuestro amigo Hawking que cada fórmula que pusiera en el libro le rebajaba sus lectores a la mitad. Entonces por eso puso una sola, se quedó con la mitad de los lectores, fue E igual a mc cuadrado. ¿Pero ese es un modelo de la energía o es una parte de la teoría chomskiana, einsteiniana? Hay que tener mucho cuidado cómo se interpreta la E, la igualdad, la M, la C y un docecito allá arriba, como muy raro. Eso es el morfismo de interpretación de esa fórmula en la teoría einsteiniana. Y por eso siempre todo proyecto de investigación tiene que tratar de aclarar en lo posible cómo está interpretando los términos de la teoría formulada, sobre todo si es relativamente nueva, con los modelos mentales del marco teórico y del estado del arte. La sugerencia para la metodología es jugar con los modelos, pero tratando de verbalizar, todavía sin mucho esfuerzo de precisión. Y al mismo tiempo, jugar con las teorías, viendo cómo podríamos modificar el modelo para que la teoría se cumpla en ese modelo. Y ambos procesos son muy útiles y muy creativos para producir alguna investigación que pueda aportar algo nuevo, que es lo que quisiéramos, así no sea tesis doctoral. Pero, ojo que algunas personas me han entendido que yo estoy diciendo que todo el mundo debe presentar modelos matemáticos. Yo no he dicho eso, al contrario, estoy poniendo este ejemplo para los profesores de ciencias y de enseñanza de las ciencias, y es que eso lo llaman el modelo de la caída libre. Modelo nada. Si hemos seguido la charla, pues podemos ver que la ecuación es parte de la teoría, pues no es el modelo. El modelo simplemente hay que decir en dónde interpreta cada cosa, ¿no? Aquí el láser. Esta T es que el tiempo, pues si le ponen como el tiempo no funciona. Como decía Felici, los que creen que velocidad es espacio sobre tiempo, el espacio
espacio aquí en este salón son como 2.000 metros cúbicos y el tiempo son las 12:20. ¿Cuál es la velocidad a que va el orador? Por lo tanto, eso no es nada de modelo, ¿no? Eso es teoría. Y por eso, cuando Federici hablaba de estas cuestiones, pues los profesores de física ya no les gustaba nada, de los de matemáticas tampoco, porque les hacía preguntas capciosas para ver que ellos no estaban manejando bien los morfismos de interpretación, de que es S, T y B. Pero también en ciencias sociales pasa lo mismo. Por ahí me decían que había un modelo matemático de la migración de las ciudades pequeñas como Faca o Zipaquirá o Bogotá, y que ese modelo era tomado de la física. El flujo de personas está la masa poblacional de las dos ciudades dividida por la distancia al cuadrado. Parece como muy newtoniano, ¿no? Pues eso no es un modelo, eso es una teoría bastante floja, entre otras cosas, pero requiere un modelo mental. Tenemos que interpretar con un morfismo muy preciso cada uno de los términos. Aquí está la ciudad grande, aquí está la ciudad pequeña, aquí está la distancia, y ahora sí, el flujo de población de la pequeña a la grande. Ese es el modelo, pero todavía falta la teoría. La teoría es que vamos a llamar a la población de la ciudad grande su masa poblacional, eso es teoría. A la chiquita su masa poblacional, a la distancia la vamos a llamar R, ¿por qué no D? Para no poner problemas. Y aquí tenemos que el flujo de personas al año, vamos a buscar entonces a qué velocidad va ese flujo, porque no es lo mismo el flujo que el número total de personas que migran. Pero entonces ya usted tiene claro el modelo, tiene clara la teoría y puede decir, mire, no sirve para Zipaquirá y Bogotá, de pronto para Madrid y Bogotá sí, pero llega un momento en que el flujo se para y la gente quiere ir a vivir a una ciudad más pequeña, y si no fuera por el transporte, pues lo haría mucho más gente. Por lo tanto, el modelo no sirve, ¿no? Es que los modelos no son ni verdaderos ni falsos, son maneras de simplificar sus procesos de tal manera que nosotros podamos echar teorías explícitas sobre ello. En biología, por ejemplo, se llama el modelo exponencial de crecimiento de la población a este. No el modelo, esa es la teoría. Ahí está claramente una fórmula con una igualdad, con un predicado, con un operador aplicado al segundo minuto, segundo año. Es una teoría de crecimiento exponencial. ¿Y dónde está el modelo? Está aquí, en la cabeza. Por eso hay que interpretar cada símbolo, y eso le exijo yo mucho a mis estudiantes, que no me hablen de palabras que han definido de otra manera, que no me las vuelvan a usar en forma arbitraria o así en el lenguaje ordinario, si se puede hacer eso con mucha fluidez. Por eso el trabajo académico científico, la metodología de que estamos hablando, para mí es delimitar sus procesos, los famosos recortes, producir y refinar modelos, y la tercera etapa, producir, refinar y formular teorías. Pero ellas a su vez echan para atrás a explicitar, al tratar de explicitar el morfismo, le obligan a uno a refinar el modelo, y entonces también hay ese otro ciclo de reformulación de los modelos a partir de las estipulaciones de las teorías. Y si tiene esas tres fases de desagregar, de modelar y de teorizar, con todas sus interacciones, me parece que esa investigación sí vale la pena financiarla, publicarla y ponerle hasta una mención de laureada o que sea. Pero no se refiere únicamente a la aplicación de la teoría. Ese es otro tipo de investigación, llaman aplicada, en un doctorado en ingeniería, etc. Pero en un doctorado en ciencias sociales como la nuestra, que es la didáctica de las matemáticas o de cualquier otra área, la aplicación es distinta de la formulación del modelo y la teoría. Claro que al aplicarla y ver que no funciona, pues le obliga a uno a cambiarla, y esa es toda la epistemología lacatosiana que a mí me gusta. Pero eso hace que para mí no sea tan distinto explicar y comprender en ciencias humanas o en ciencias naturales. En ambas hay que explicar, en ambas hay que comprender. Pero yo ya puedo decir que llamo comprender. Es tener buenos modelos y buenas teorías. ¿Y qué es explicar? Pues
echar la teoría a ver si funciona el modelo. Por eso no es distinto para mí en nuestras... Claro que la didáctica de las matemáticas no es una ciencia formal como las matemáticas, y la didáctica de la física no es una ciencia natural como la de la física, pero la investigación sí tiene para mí esas tres fases de desagregación, de modelización y de teorización, lo que permite precisamente explicar, comprender, aplicar, predecir o por lo menos retrodecir en algunos casos. Y no es que yo esté pidiendo que todas sean matematizables, que todas sean formalizables, sino que se hable con tal rigor que podría, por lo menos, trasladarse el lenguaje ordinario a unas formulaciones más rigurosas que puedan trabajarse en computador, en donde puedan presentarse también deducciones automáticas, llamaríamos. Y por eso, con todas esas restricciones, es la construcción de modelos y teorías lo que para mí es la investigación, y no solo en educación, como ustedes lo ven. Esa fue la disculpa para iniciar la conferencia. Pero si no lo hacemos así, yo veo por qué los que toman decisiones sobre la educación no nos hacen caso, porque ven que el trabajo que hacemos no está permitiéndoles a ellos formarse un modelo mental que permita orientar la acción, orientar la inversión. La ministra de Educación anterior desafiaba a los profesionales que iban a hacerle sugerencias de, bueno, de investigación que hay que me sirva a mí para tomar una decisión sobre el decreto de evaluación, o sobre la inversión, o sobre la, qué sé yo, la calidad y las pruebas, todo eso. Porque muchas de las investigaciones nuestras se quedan en configurarnos mentalmente modelos que podemos comunicar tal vez con una narrativa de un caso particular, pero no vemos que una persona pueda compartir el modelo y la teoría para tomar decisiones. Entonces nos quedamos en hacer los estudios de caso todos de tragedias, anunciadas o no, en donde hacemos el post-mortem una vez ya asesinado el periodista. Tendríamos que reducir entonces el trabajo nuestro a simplemente recoger un poco la historia de las tragedias que vivimos en la educación, o en la violencia, o en la política, o en el comercio, la bolsa, o cualquiera de las ramas de la actividad social, de una manera que no le permite ni a uno ni al tomador de decisiones hacer nada para impedir que los troncos del río le sigan golpeando y los pescados, no, todavía no pescados, lo muerdan. Y por lo tanto, me parece que si no adoptamos este rigor de la modelización y la teorización en nuestras investigaciones, vamos a relegar todas nuestras tesis, nuestros informes de investigación al papel que en ciertas costuras tradicionales que admiro mucho y he apreciado más en el Chocó, que se llaman las plañideras de los velorios. A eso quedaríamos reducidos nosotros en nuestras investigaciones sobre educación. Bueno, agradecemos al doctor Carlos Eduardo Vasco por esta lección inaugural, que si hiciéramos un corte en el proceso de nuestra vida para iniciar este segundo semestre, pues nos plantea muchas reflexiones y mucho trabajo por hacer. Entonces, como era el propósito de un buen augurio para nuestro trabajo académico, de los profesores, estudiantes del doctorado y de los académicos que nos acompañan. Entonces, es una alegría haber escuchado toda esta charla y las provocaciones a seguir pensando y reflexionando, y a los estudiantes del doctorado a seguir trabajando en sus tesis. Muchas gracias, los invitamos a un café y seguimos en el